Amigos, logramos resolver por fin el tema de no tener en dónde vivir. Lo que habíamos hablado en este video de acá, que estuve a esto de irme de Madrid. Y menos mal que lo logramos resolver porque ya estaba aquí justo en el puente. No, mentira, nada que ver. No sé ni siquiera qué hago aquí. Y es que lo primero que quiero hacer es agradecerle a todas las personas que me comentaron en ese video y me dieron sus opiniones y sus opciones. Pero bueno, aquí les voy a contar qué fue lo que pasó, por qué decidí quedarme en Madrid y cómo lo logré resolver. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, bienvenidos nuevamente al canal. Y bueno, vamos a contarle todo, qué fue lo que hice, cuál fue la mejor alternativa, a ver si realmente era conveniente o no. Y justamente tenía el teléfono apoyado aquí en este tacho de basura. Ahora busquemos un lugar donde sentarnos para tener la sombrita. Pero primero vamos a hacer un pequeño resumen para poner en contexto a las personas que estén viendo este video por primera vez. Yo en el video anterior, que es este que está acá, que te lo dejo también en el primer comentario para que vayas a verlo, yo les había comentado algo que estoy pasando o que estaba pasando en realidad y que muchas personas lo están pasando hoy mismo, hoy día, aquí en Madrid o en España en general, que es el tema de no conseguir alquiler y no tener en dónde vivir. Oigan, bueno, la persona con la que yo alquilé, que es una señora ya particular, una persona mayor de 80 años más, ella me estaba pidiendo el piso porque se va a operar la rodilla y el hospital lo tiene muy cercano a donde vive. Ahora, ¿qué pasa? Ella tiene varias propiedades. Yo de igual manera le estaba pidiendo como el favor, pero ella me dijo que no, que quería este porque es donde le queda más cerca del hospital. Y bueno, sinceramente todo lo que conté en ese video, tal cual fue así como pasó. Duré creo que 2 o 3 meses como tal buscando pisos, miré más de 30 pisos. O sea, eso fue un estrés, una ansiedad, una angustia que no se la deseo absolutamente a nadie. Y a las personas que estén pasando por esta situación hoy día, miren, lo que les puedo decir es que la esperanza es lo último que se pierde. Hay que intentarlo hasta el final. Ahora, ¿cómo logré resolver yo? Pues entre mi desesperación, porque sinceramente, como se los comenté en ese video, no conseguía nada. El tema de los requisitos está extremadamente difícil. Están pidiendo 3 meses de fianza, o sea, una locura, sin amueblar. Las inmobiliarias que no tienen por qué pedirte, que te lo recuerdo aquí en este video, no tienes por qué pagar el mes de comisión tú, pero las inmobiliarias, las hermosas inmobiliarias, lo siguen pidiendo. Así que bueno, ya tengo varios videos hablando de ese tema, no me voy a extender aquí en ese aspecto. Entonces lo que hice fue, pues hablé con la señora, sinceramente. Ok, miren, está haciendo 37 grados, sí, ¿qué hago grabando a esta hora? No sé, y con esta temperatura tampoco lo sé. Son las 3 de la tarde. Miren ahí el sol y miren la sombrita. Me voy a sentar en esa pequeña sombrita a ver si logro sobrevivir y seguimos con el video. Le expliqué mi situación, o sea, me la abrí completamente, le fui completamente transparente, sincero y le dije, mira, o sea, me rechazaron el asilo hace poco, estoy con un proceso de arraigo y es complicado. O sea, si de por sí a un español se le complica conseguir piso, imagínate por un extranjero. O sea, vean este escenario y probablemente muchos de ustedes estén pasando por esto y los entiendo, créanme que sí. Yo iba con una inmobiliaria y cuando me pedían la documentación se la mandábamos con las nóminas, pero no, mira, mi NIE está vencido, pero tengo el pasaporte. O sea, imagínate cómo se queda en ese momento la inmobiliaria o la persona particular. O sea, se quedará así, ¿saben? Dirán, ¿qué pasa? Next, siguiente. O sea, tengo una fila de 10 personas, 20 personas queriendo alquilar el piso como para alquilártela a ti, que tienes un NIE todo vencido, que no lo tienes ni siquiera físico. O sea, es una cruda realidad. Así de sencillo. Ahora, con esto no lo quiero desmotivar a todo el mundo porque si no has llegado o estás en la misma situación que estaba yo, puedes correr con la suerte, como corrí yo con esta señora hace 2 años que me alquiló sabiendo que tenía perros, estaba recién llegado al país, obviamente habiéndole pagado 6 meses por adelantado. Ojo, esto no es 6 meses de fianza, fueron 6 meses por adelantado. Es decir, que no pagué alquiler por 6 meses. Y en mi caso yo pagué 1 mes de fianza, o sea, tuve suerte. Porque hoy día conseguir 1 mes de fianza es sumamente complicado. Bueno, hablé con ella, le dije, mira, yo no sé si las personas o las inmobiliarias están asustadas por el tema de los ocupas. Como ya saben, los ocupas son estas personas que dejan de pagar el alquiler y para que tú lo puedas correr de tu propiedad, pues ya es un proceso legal, judicial, que puede demorar hasta años y no les puedes cortar ni siquiera la luz ni el agua. O sea, muy mal esa parte. Y bueno, al final quedamos en un acuerdo con una pequeña subida de alquiler. Ella, bueno, asumo que se quedará en otras de las propiedades que tiene y la verdad que siempre hemos tenido un muy buen trato, estoy súper agradecido con ella y bueno, mi compromiso fue de que de aquí al próximo año pues ya me voy.
Obviamente de aquí al próximo año ya no tengo esos problemas, ya tengo mi carnet físico como tal, mi NIE, ya estaría como un español más, por así decirlo, con mi trabajo, mis nóminas, entonces ya el tema del alquiler sería mucho más sencillo, por así decirlo. Así que por eso, mi gente, es que decido quedarme en Madrid. ¿Será buena idea? ¿Será mala idea? Ya te digo mi opinión. Sé que muchas personas, sobre todo españoles, me comentaban en el video de por qué insistimos tanto en vivir en las grandes capitales. Ni nosotros los españoles lo hacemos. Ciertamente lo entiendo, tienen mucha razón, pero de repente, como fue mi caso, yo tenía personas que me podían ayudar cuando llegué aquí a Madrid. Tuve una amiga que me ayudó a conseguir un alquiler al principio, entonces de repente hay personas que sí les toca llegar aquí, ya sea porque tengan familiar o no. Ahora, a futuro, si me quedo en Madrid, la verdad que no lo sé. Por ahora sí, a mí me encanta muchísimo Madrid. Como ya lo he dicho, Valencia es otro lugar que tengo bastante interés, que aún no he conocido y pronto lo haré. Pero sí, ciertamente, si tú estás viendo este video y no has llegado o estás en la misma situación que yo, como yo comenté en el anterior video, vi varias personas, youtubers, que se fueron de Madrid por la misma situación, lamentándolo mucho. Estas personas no pudieron resolver, pero ya se mudaron a otra zona de España. En mi caso, bueno, pude resolver y obviamente, o sea, yo decía, prefiero pagar un leve aumento de precio a estar buscando un sitio nuevo y pagar 3 meses de fianza. O sea, ¿saben? Era más lo que iba a perder que de lo que iba a ganar. Entonces, ciertamente, bueno, estoy muy agradecido con todas esas personas que han estado pendientes de lo que me ha estado pasando. De igual manera, les recuerdo que por el Instagram siempre estoy publicando lo que voy haciendo. Vamos charlando también por ahí. Y bueno, mi gente, hasta ahora sigo en Madrid, sigo con mis planes, vamos ahí en la lucha, como decimos, pero totalmente feliz. O sea, como yo digo, yo cada vez que camino por Gran Vía es algo que me transmite paz. Yo no sé a ustedes, por eso les quiero dar palabras de aliento, sinceramente, porque al principio nada va a ser fácil, para nada. Pero pregúntale a alguien que lleve quizás 5 años aquí o 7 años, va a tener una opinión muy distinta. Por eso le digo, vivan su propia experiencia, pero siempre con conocimiento. El tema del alquiler es una realidad aquí en las grandes ciudades de España. Ya tengo varios videos en el canal, revísalo. Y cualquier duda, bueno, me la comentas por aquí o me la comentas por el Instagram. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video. Fue un video corto, pero era más que todo para darle respuesta a todas esas hermosas personas que estuvieron pendientes de mí. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video. Y como siempre, Boris Luque de Maracay, Venezuela, para el mundo. Besos.